Bienvenidos a otro día de nuestro devocional en casa. Aquí estoy con Leo Ramírez, que nos está guiando durante toda esta semana en el libro de Génesis. Empezamos el lunes meditando en este libro, qué significa para nosotros, las implicaciones, algunos de sus personajes relevantes. Este libro, ¿por qué es tan importante en la historia completa de la redención? Porque estamos estudiando la Biblia en un año de forma cronológica. Y nos están guiando 6 episodios, que son creación, caída, Israel, Cristo, iglesia y nueva creación. Estos 6 episodios que están en la agenda que tenemos de estudio este año, que nos acompaña, es su historia, nuestra historia. Y llegamos hoy en el estudio de Génesis a Israel. Estamos en el capítulo 12, ¿cierto, Leo? Capítulo 12 de Génesis. Entonces, ya vimos la creación, vimos también la catástrofe, la caída, y ahora vemos Israel. ¿Cómo es que Dios empieza a contar esta historia de este pueblo que Él escoge? Como para mostrarnos la relación de Dios y el hombre, cómo Dios gobierna un pueblo, cómo este pueblo responde, cómo este pueblo peca, y cómo este pueblo y esta relación con Dios nos modela lo que luego Cristo nos va a enseñar. Cuéntanos un poquito de eso, Leo. Israel, no, Israel es el inicio de todo un plan de Dios, de una historia de Dios, de la redención. Tenemos que entender que en Israel, en Abraham inicia este Israel que termina en Cristo, el punto culminante, la historia que se parte en dos en Cristo. Entonces, Dios inicia todo un plan en Abraham, un llamado a Abraham para seguir su plan de redención. Israel es un episodio muy grande y de ahí para adelante vamos a tener todos los libros del Antiguo Testamento, pero es emocionante ver cómo Dios pone cada elemento en esta historia de redención, de rey, de profeta, de sacerdote, para entender a Cristo. Entonces esto va a ser muy hermoso para Israel. Y bueno, podemos entender el libro de Génesis también para darnos como un panorama de acuerdo a los lugares geográficos. Los primeros 11 capítulos que hemos acabado de estudiar ocurren en algún lugar de la zona mesopotámica, entre el río Éufrates y el río Tigris. A partir del versículo 12 hasta el versículo 36 va a ocurrir en Canaán, todo el camino de Canaán. Y ya a partir del versículo 37, del capítulo 37 hasta el capítulo 50 ocurre en Egipto. Entonces son 3 lugares geográficos donde podemos entender a Génesis. En Mesopotamia, zona mesopotámica, en Canaán, y recuerden que ellos van para Egipto y se desarrolla en Egipto, y terminamos Génesis 50 en Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. José. Entonces, con José. Leo, ¿y cuál es el texto en el que vamos a meditar y a orar hoy? Vamos a estudiar el llamado. Dios llama a Abraham, el inicio del capítulo 12, los primeros 4 versos, si quieres. Génesis 12, lo voy a leer, del 1 al 4. 4. Sí, sí. Dios llama a Abraham, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bueno, muy bien, con nuestro acróstico casa, con la C de confesión, yo quisiera animarnos a pensar en ese llamado que Dios nos hace. Si nosotros somos las manos, somos la forma, la expresión de Dios en la tierra, y Dios llama a personas. En ese llamado hay una elección. Dios llama a Abraham, Dios lo elige y lo llama para sus propósitos. Y yo creo que parte de nuestra vida y en nuestra misma relación con Dios es cómo Dios me ayuda en mi plan, cómo Dios bendice mis planes, cómo Dios prospera mis ideas. Y el llamado a Abraham de por sí es un llamado bastante complicado.
Dios le dice, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, de tu comodidad, de lo que es familiar, de donde hay muchísima tranquilidad y seguridad. Y Dios lo llama a un plan suyo, al plan de Dios. Yo creo que parte de nuestra confesión es, nos hemos centrado mucho más en las cosas nuestras que en las cosas de Dios. Esa es una frase allí cuando Jesús habla a Pedro y dice, estás pensando más en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios. ¿Qué es nuestro llamado? ¿Estamos escuchando lo que Dios nos está llamando? ¿Estamos escuchando cómo Dios nos está llamando a participar en su plan en el mundo? Dios tiene un plan. Porque, Leo, nosotros a lo largo pues, de la vida, yo llevo muchos años en este camino de ir caminando y comprendiendo el Evangelio. Uno puede notar cómo muchas veces en ciertos sectores religiosos y también de la ciudad, las personas adoptan a Dios como un accesorio. Como yo tengo un plan, una meta de vida trazado y necesito ver cómo Dios me sirve para esto. Entonces yo le agradezco porque me han enseñado que si uno es agradecido, uno cosecha. Dios bendice a la gente que es muy agradecida. O soy dadivoso porque hay principios de Dios que dicen que si uno es dadivoso, Dios le devuelve. O voy a orar porque la meditación es muy buena para la salud. Pero en ninguna de ellas ponemos una relación en la que Dios gobierna y que Dios es grande y que Dios es soberano y poderoso, sino que está a mi servicio. Está a mi servicio, sí. Y en ese sentido, lo que hablamos ayer, Dios no se convierte en Dios, sino nosotros nos convertimos en el Dios de Dios. La misma idea de querer ser Dios. Entonces yo ahora pongo a servicio a Dios, a nuestro Señor. Entonces es eso, creo que debemos seguir confesando nuestra maldad, seguir confesando nuestro deseo de ser pequeños dioses y de olvidar, anular o no escuchar el llamado de Dios a servirle a Él para su gloria, de servirle a Él. Y algo lindo que veo en el texto es que, aunque es para el plan de Dios, allí hay bendición para nosotros. Claro, claro. Y yo creo que ese sería el punto de adoración. Sí. Adoramos a Dios porque nos ha llamado. Y en el llamado hay una elección, o sea, Dios centró su mirada en Abraham. Quizás había mucho más personas ahí, de por sí su papá y su familia ahí, pero Dios eligió a un hombre y en ese hombre eligió todo un plan, lo eligió y lo llamó. Entonces adoremos al Señor porque nos ha llamado a salvación, ¿cierto? Nos ha puesto los ojos en nosotros. ¿Por qué en nosotros? No sé, pues una bondad de Dios, agradezcamos eso. Sí. Adoremos a Dios porque nos ha llamado a salvación, ha hecho todo un plan de redención, inició todo un plan de redención porque se dio cuenta que no éramos capaces de nuestras propias fuerzas. Y que Dios inicia sus planes, hace sus planes, no dependiendo de nuestras fuerzas. Simplemente nos incluye en eso que Él desea hacer. Nos llama a participar, como partícipes, y Él sigue siendo el protagonista. Dios le da a Abraham, le dice, sal y vete para allá. Yo te mostraré dónde. Yo te mostraré. Arranca, ¿cierto? Entonces adoremos al Señor por su llamado, por su elección con nosotros, por su bondad, y porque en ese llamado, en esa elección, Él tiene planes de redención, de restauración. Bueno, voy a orar. Señor, gracias te damos esta oportunidad de este devocional que nos hace pensar en tus planes, en cuando tú llamas. Tú decides iniciar un pueblo, como leemos y como meditamos en estos episodios, iniciar Israel, iniciar ese gran telón de fondo en el que tú vas a manifestar quién eres tú, cómo piensas, cómo gobiernas, cuál es la ley de tu corazón, tu pureza, tu amor, tu redención. Empieza aquí esa historia con el llamamiento de Abraham. Señor, tu llamado nos desarraiga en nosotros mismos. Cuando tú llamas el corazón de una persona para salvarlo, para redimirlo, nos llamas a una muerte,
a la muerte de nuestro viejo hombre, a la muerte de nuestra manera de vivir. Y aquí lo vemos en Abraham. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre. ¿Qué más que la casa del padre, que la casa del clan en ese tiempo histórico donde todo lo que una persona tenía era su clan y su trabajo y su tierra? Y lo llamas a desarraigarse. Eso hoy, Señor, confesamos que nosotros no queremos dejar nuestra tierra, no queremos dejar nuestros arraigos, no queremos dejar lo que nosotros consideramos un hogar para seguirte. Y ese hogar son ideas que tenemos en nuestra mente, situaciones con las que habitamos, formas de pensar. No queremos dejarlas cuando tú nos dices, ven y sígueme, porque en Jesús encontramos este mismo llamado. Deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y nosotros, Señor, no queremos responder a ese llamado que tú nos haces en nuestro corazón rebelde, que se opone a tu voluntad, Señor. Confesamos que nuestro corazón es así. Y en esa misma línea te adoramos, Señor, porque en ese llamado tuyo hay tanta bondad de tu parte de querer hacer tus planes con nosotros, de incluirnos en tu plan, de que nosotros seamos siervos tuyos. Cuando tú eres todopoderoso, eres grande, eres digno, Señor, de la alabanza y la adoración. Y en ese proceso de llamarnos, Señor, tú nos bendices. Es que qué otra bendición más grande puede haber que vivir para ti, trabajar para ti, soñar para ti, para tus planes. Que tus planes son los hijos que nos has dado, la familia que nos has dado, la iglesia que nos has dado, esta sociedad a la que podemos aportarle y traer de tu bendición, Señor. Tus planes son tan grandes que tu plan es la redención del mundo, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que nos llames, Señor, que nos hagas parte de ese plan, es maravilloso. Así que te damos gracias y te adoramos por eso. Hacemos una pausa y continuamos con nuestro devocional en casa. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del Omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por doquier, firme en sus promesas estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Continuamos con nuestro devocional en casa con la S de súplica. Y Alexis, yo creo que la súplica en este pasaje, que está en contraste con la confesión, es que el Señor nos ayude a entender su obrar en la tierra, que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos como esos hijos de Dios que sirven a sus propósitos en el mundo, que nos ayude a entender nuestro papel como partícipes en la obra, en el mundo, en lo que Dios está haciendo. Yo constantemente animo a los amigos a no verse como el ingeniero que soy, ¿cierto? El que llegué a esta carrera y lo logré, sino como el hijo de Dios, siervo de Dios, que en su gracia ahora es ingeniero y que en su gracia está puesto en una empresa para predicar el evangelio, para servir a la ciudad, para servir al mundo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos pensar eso? ¿Cómo podríamos pensar que somos siervos de Dios? Porque muchas personas tienen temor a dejar de verse como individuos, solo por verse como, no sé qué soy, si soy solamente como un plan de Dios, ¿dónde queda lo que yo estudié? Sí. Yo creo que hace parte de eso. El lugar donde Dios nos ha llevado, la profesión que nos ha regalado, la casa que nos ha regalado, la ciudad donde hemos vivido, ha sido en la soberanía de Dios. O sea, no es una casualidad. Dios tiene el control de todo. Entonces, todo eso son las excusas de Dios para ponernos ahí,
la excusa de ponernos como profesor, la excusa de ponernos como ama de casa o amo de casa, la excusa para ponernos como el administrador de aquello, para servir a Dios, darle gloria a Dios desde ahí, para predicar el Evangelio, para administrar bien, para ser compasivo, para amar, para hacer las manos de Dios en el mundo. Entonces yo me debo, ¿qué tal si esto nos sirve? Me debo hallar como un infiltrado de Dios en esos lugares, como hijos de Dios infiltrados, con unos roles que en su bondad nos ha dado, esos dones, para servirle a Él. Entonces no soy el ingeniero que necesito ganarme los millones de pesos porque soy el teso, no. Soy el siervo de Dios, que Dios me ha puesto allí por su gracia y por su amor, para servir allí, para predicar el Evangelio, para mostrar a Cristo. Eso va a ser bastante importante. Entonces, la súplica es: Señor, ayúdame a verme así, porque nosotros constantemente nos vemos de una manera diferente. No nos vemos como siervos, no nos vemos como personas llamadas a participar en la obra del Señor. Nos vemos como van bien desde nuestra identidad, está más bien en nuestra profesión, en lo que somos. No, somos hijos de Dios, llamados con dones, talentos en áreas específicas para servir en el lugar donde esté. Él nos mueve. Él nos mueve. Nos dice: quiero que hagas esto, quiero que vayas a tal lugar, deja tal cosa, porque es para mi plan. Abre oportunidades, cierra puertas. Y bueno, en acción de gracias, mira lo que dice el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho. En respuesta a esto, yo creo que es copiar la actitud de Abraham. Abraham escuchó el llamado de Dios, escuchó que lo estaba llamando a la incomodidad, escuchó que lo estaba llamando a ser partícipe de una misión, a ser partícipe de la obra de Dios en el mundo, a ser partícipe del plan de redención, y Abraham se fue tal como el Señor se lo había dicho. ¿Qué sin tal? Muchos reparos. Sin muchos reparos, sí. Este es un llamado donde no hay reparos. En Moisés sí hay reparos, pero en Abraham no. ¿Qué tal si en acción de gracias, ya que le hemos suplicado que nos ayude a entender su obra en el mundo y su participación, obedecemos? Yo sí encuentro muchas personas huyendo al llamado de participación que Dios está haciendo. Yo sí encuentro muchas personas que no entienden, por eso la súplica: Señor, ayúdanos a entender. Pero también podemos encontrar muchas personas que están más bien pensando en su plan y no en el plan de Dios. Entonces no pueden escuchar, no pueden caminar sobre el plan de Dios. Les cuesta, es difícil. Hay mucha dificultad hoy para encontrar también propósito en la vida. Propósito en la vida, porque lo encontramos en Él, ¿no? Dios es un Dios de propósito que nos ha creado con propósito. Entonces, no, la actitud de Abraham es marchar, se fue tal como el Señor se lo había dicho. ¿Qué tal si escuchamos al Señor y podemos responder haciendo tal como el Señor nos ha dicho? Oremos. Señor, gracias, Padre, por este tiempo de reflexión aquí en Génesis 12, Señor. Este es el inicio de todo tu plan para restaurar nuestra relación contigo, nuestra relación con otros, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con la creación. Y qué lindo, Señor, suplicarte que nos ayudes a entender tu plan, tu propósito, tu obrar en el mundo y cómo somos llamados a participar de ese plan. Ayúdanos, Señor, a entendernos como los hijos tuyos en diferentes partes, en el trabajo, en el barrio, en la casa, en la ciudad, en el conjunto residencial, en la familia. Somos tus enviados a mostrar a Cristo, a predicar el Evangelio, a servir, a amar a otros, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a entender esto. Y como acción de gracias, ayúdanos a responder tal como respondió Abraham. Se fue tal como tú, el Señor, lo habías dicho. Ayúdanos a responder pronto a tu llamado, pronto a tu llamado a participar en tu obra en el mundo, a entender y a responder a ese llamado, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno. Amén. Bueno, así llegamos al fin de otro día de nuestro devocional en casa. Solo nos queda un día más de devocional en Génesis, y recuerda que la idea es: estudiamos durante toda la semana un libro o una pareja de libros en algunos casos, y el domingo terminamos con una exposición bíblica aquí en la sede de Redil Estadio acerca de este mismo libro.
Puedes conectarte con nosotros a través de nuestro canal de YouTube o también asistir aquí a la sede si deseas. Este es el devocional en casa, su historia, nuestra historia. Te invitamos a que tomes este link y lo compartas con amigos, con familia, que lo pongas en tus estados de WhatsApp o en tus historias y así más personas puedan ser bendecidas con la palabra de Dios. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y te invitamos aquí en la cajita de comentarios que dejes peticiones de oración, comentarios o algún testimonio que quieras compartir con nosotros. Este es el devocional en casa 2026. Que el Señor te bendiga.